La luz de la mañana se filtraba suavemente a través de los grandes ventanales del Diner Maplewood, reflejándose en los bordes cromados de las mesas y sillas y llenando el lugar con un brillo cálido y reconfortante. Normalmente, el aroma a mantequilla derritiéndose y a jarabe de arce recién servido creaba una sensación de calma, de hogar. Pero aquel día, por alguna razón inexplicable, la claridad del sol no alcanzaba a disipar la sombra que se había instalado en los corazones de unos pocos jóvenes crueles, un peso invisible que flotaba sobre el ambiente. En un rincón, junto a la ventana, se encontraba Clara, una niña en silla de ruedas, con su plato de pancakes cuidadosamente colocado frente a ella, casi como si fuera un escudo frágil que la protegiera de los ojos y las manos ajenas. Su nombre resonaba en silencio en su propia mente mientras trataba de mantener la calma. Su rostro mostraba la serenidad y la fortaleza de alguien que había aprendido a soportar adversidades desde muy pequeña, pero sus manos, temblorosas e inquietas, traicionaban la tensión que sentía por dentro. Cada movimiento, cada respiración parecía un pequeño acto de valentía frente a un mundo que a menudo no ofrecía misericordia. Los jóvenes en el puesto de al lado no se limitaban a observarla con desprecio, su crueldad traspasaba los límites de lo soportable. Con un gesto abrupto, uno de ellos golpeó el plato sobre el regazo de Clara, y los pancakes y el jarabe se derramaron sobre el piso de baldosas, creando un estallido de sonido que resonó en todo el local. Otro de los chicos empujó la silla de ruedas de Clara con una burla evidente, haciendo que se tambalease peligrosamente. Por un instante, todo en el diner pareció detenerse, los murmullos, el movimiento de los meseros, incluso la luz que entraba por las ventanas parecía vacilar frente a la injusticia que se desarrollaba. La risa de los matones, cruel y estridente, superaba cualquier otro sonido, haciendo que la humillación de Clara se sintiera aún más intensa. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas que amenazaban con desbordar. Intentó controlar su respiración, contener las lágrimas y el temblor de su cuerpo, pero el fuego de la vergüenza quemaba más fuerte que cualquier dolor físico que hubiera experimentado. Cada carcajada de los matones era un recordatorio de lo pequeño que se sentía su mundo en ese instante, un mundo que parecía decidido a aplastar su espíritu. Aquel día, sin saberlo, Clara también ofrecía una lección silenciosa: la resiliencia no siempre es visible, y la fuerza no siempre se mide en tamaño o apariencia. Su vida hasta entonces había sido un camino de obstáculos. Desde su nacimiento, con una condición espinal que la mantenía dependiente de la silla de ruedas, había aprendido a luchar contra la incomprensión de los demás. Sus padres siempre le repetían que su espíritu estaba destinado a volar, que sus sueños no tenían límites, incluso si sus piernas no podían moverse por sí solas. Ella se aferraba a esa enseñanza, a esa esperanza, aunque muchas veces el mundo pareciera decidido a recordarle lo contrario. Cada día, Clara enfrentaba miradas que pretendían ser indiferentes pero que cargaban juicio, comentarios susurrados que atravesaban los pasillos como cuchillas, o sonrisas de lástima de desconocidos que no podían imaginar la profundidad de su vida. Pero lo ocurrido esa mañana iba mucho más allá de la simple lástima. Era un tipo de crueldad que se clava en el alma, que deja cicatrices invisibles, que enseña a los más jóvenes el lado oscuro del ser humano. Mientras los jóvenes se regodeaban de su acto, otros clientes del diner bajaban la mirada, incómodos, avergonzados por no intervenir. Algunos sacudían la cabeza en desaprobación, pero sus cuerpos permanecían inmóviles, paralizados por la incertidumbre o el miedo. La mesera, con bandejas llenas de café, se quedó congelada en el pasillo, el miedo reflejado en su rostro, consciente de que cualquier movimiento en falso podría empeorar la situación. Clara, con manos temblorosas, trató de recoger sus pancakes del suelo, inclinándose torpemente, tratando de restaurar un mínimo de dignidad mientras su corazón latía con fuerza, deseando desaparecer de aquella escena humillante. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Una mano diferente, suave y segura, se acercó a ella. No había burla, ni agresión, ni desprecio, solo un gesto genuino de humanidad. Un hombre mayor, con canas en las sienes y una expresión serena, tomó el plato con cuidado y lo colocó nuevamente frente a Clara. «No les hagas caso», murmuró con suavidad, sus ojos reflejando una mezcla de preocupación y calma mientras lanzaba discretas miradas hacia los adolescentes.
Su bondad era como una pequeña llama en medio de la oscuridad, un faro que ofrecía un instante de alivio en la tormenta que Clara enfrentaba. Sin embargo, incluso con ese gesto, Clara seguía sintiéndose vulnerable, como si las heridas invisibles de la humillación se hubieran abierto aún más. Se sentía expuesta, rota en dimensiones que nadie podía percibir, y el calor de la vergüenza aún ardía dentro de ella, persistente e implacable. En ese momento, Clara comprendió que la verdadera fortaleza no siempre reside en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de enfrentarlo, de resistir incluso cuando todo el mundo parece estar en tu contra. Y aunque aquel día había comenzado con lágrimas y humillación, un hilo de esperanza comenzaba a tejerse alrededor de su corazón, prometiéndole que la bondad todavía podía aparecer en los lugares más inesperados. Clara permaneció sentada en silencio, como atrapada en una burbuja de miedo y humillación. Su apetito había desaparecido por completo, el aroma de los pancakes, que normalmente le provocaba alegría, ahora le resultaba casi insoportable. Su garganta estaba cerrada, como si palabras importantes y urgentes quedaran atrapadas, esperando salir sin atreverse. En su mente se repetían preguntas sin respuesta: ¿por qué el mundo podía ser tan cruel? ¿Por qué había personas que encontraban diversión en hacer daño a quienes eran diferentes? Cada estallido de risa de los chicos resonaba como un golpe directo a su corazón, y Clara sentía que su espíritu se encogía un poco más con cada carcajada. Cerró los ojos y, en un susurro apenas audible, deseó que la hora pasara rápido, que la pesadilla terminara y que pudiera escapar de aquella angustia que la envolvía como una capa pesada de plomo. Pero lo que sucedió después fue completamente inesperado, y cambiaría para siempre el curso de aquel día. Al principio, un sonido profundo y grave comenzó a retumbar, apenas perceptible, como el murmullo de un trueno distante que se acercaba con cautela. Poco a poco, el sonido creció, ganando fuerza y claridad. Las conversaciones en el diner se detuvieron, los cubiertos se quedaron suspendidos en el aire y los ojos de todos los presentes se dirigieron hacia los ventanales que daban al estacionamiento. Allí, el espectáculo que apareció era imposible de ignorar: docenas de motocicletas avanzaban lentamente, el sol reflejándose en cada superficie de cromo, creando destellos que cegaban momentáneamente a los observadores. El emblema de los Hells Angels estaba claramente visible en las chaquetas de cuero de los motociclistas, y la presencia de aquellos hombres infundía respeto y temor al mismo tiempo. Cada máquina rugía con fuerza, como un animal salvaje anunciando su llegada, y los motores parecían retumbar en el pecho de los clientes, haciendo que la atmósfera se volviera eléctrica, cargada de tensión. Los matones que minutos antes se habían comportado con arrogancia y superioridad comenzaron a inquietarse. Sus sonrisas desaparecieron, sus gestos se hicieron torpes y nerviosos, y el aire que los rodeaba parecía haberse vuelto pesado. Todos sabían lo que aquellos hombres representaban: valentía, fuerza, y un código inquebrantable que nadie osaba desafiar. Cuando la puerta del diner se abrió, la campanilla sonó suavemente, pero el silencio que siguió fue ensordecedor. La entrada de aquel hombre imponente, con barba tupida y ojos que parecían cincelados en acero, cambió instantáneamente la dinámica del lugar. Su chaleco estaba cargado de parches que contaban historias de viajes, de lealtad y de honor dentro de su grupo. Detrás de él, uno tras otro, los motociclistas entraron, llenando el espacio con una presencia que parecía hacer que las paredes se encogieran. Cada paso de sus botas resonaba en el piso de baldosas, como un tambor que marcaba el inicio de algo inevitable. Clara abrió los ojos de par en par, sorprendida y asustada, mientras su corazón golpeaba con fuerza dentro de su pecho. Nunca había visto algo así, y aunque una parte de ella sentía miedo, otra parte sentía un extraño alivio, una chispa de esperanza que comenzaba a encenderse. El hombre al frente recorrió la sala con la mirada, afilada y penetrante, inspeccionando cada rostro, cada gesto. Los ojos de Roar, que así se llamaba el líder, finalmente se posaron sobre Clara. Por un instante, fue como si pudiera leer su dolor, entender su sufrimiento sin necesidad de palabras. Se arrodilló junto a ella, con movimientos cuidadosos pero seguros, y en ese gesto, Clara sintió algo que no había sentido en toda la mañana: protección. Por primera vez desde que había entrado en aquel diner, no se sintió pequeña ni invisible.
Roar giró lentamente su mirada hacia los matones. La transformación fue inmediata, los jóvenes pasaron de sentirse dueños de la situación a verse vulnerables, avergonzados, derrotados incluso antes de intentar huir. La voz de Roar, profunda, firme y serena, llenó el espacio y pareció cortar cada risa insolente, cada gesto de arrogancia. Clara no podía escuchar exactamente lo que decía, pero podía ver el efecto que sus palabras tenían. Uno por uno, los matones bajaban la cabeza, caminando torpemente hacia la salida, evitando cualquier contacto visual. La sensación de humillación que habían infligido a Clara se había revertido, y el ambiente en el diner cambió completamente. Afuera, las motocicletas formaron un muro de acero y cuero, asegurando que los jóvenes entendieran la lección antes de irse. Pero Roar no se limitó a intimidarlos, también se centró en Clara. Llamó a la mesera y, con una voz cálida pero firme, le indicó que le trajera a Clara todo lo que quisiera del menú, pancakes, malteadas, tartas, cualquier cosa que desease. Le dijo que su espíritu era más fuerte que cualquier intento de quebrantarlo, y que aquellos que habían tratado de hacerle daño no tenían poder sobre ella. Y entonces ocurrió algo que quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Roar se quitó su chaleco de cuero, pesado y lleno de historia, y lo colocó suavemente sobre los hombros de Clara. «Ahora eres parte de nuestra familia», le dijo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Clara, pero estas no eran lágrimas de vergüenza ni de dolor, sino de alivio, de gratitud y de una felicidad que no había sentido en mucho tiempo. En apenas una hora, su vida había cambiado por completo. Lo que había comenzado como una mañana marcada por la crueldad y la humillación se había transformado en un momento de redención y esperanza. Clara comprendió que la bondad podía surgir de los lugares más inesperados, y que a veces, aquellos que parecen los más duros por fuera pueden tener los corazones más suaves. El diner, que minutos antes había sido un escenario de dolor, se convirtió en testigo de una lección de humanidad, de protección y de solidaridad. El silencio que siguió se llenó de pequeños aplausos, tímidos pero sinceros. Algunos clientes se limpiaron discretamente las lágrimas, mientras que la mesera abrazaba a Clara, prometiéndole que nunca más la trataría como si fuera invisible. Clara sintió un impulso de esperanza recorrer todo su cuerpo, como una corriente cálida que le devolvía la fe en el mundo. Por primera vez en mucho tiempo, comprendió que, aunque la crueldad existía, también existía el valor y que incluso los extraños podían cambiar el curso de una historia con un solo acto de bondad. En aquel instante, Clara decidió algo dentro de sí misma, que no dejaría que la crueldad de otros definiera su vida, que siempre recordaría la lección de Roar y su grupo, y que, algún día, ella también podría ser la luz en la oscuridad de alguien más. El día que había comenzado con lágrimas, miedo y desesperanza se había convertido en un símbolo de fuerza, valentía y humanidad compartida. Y mientras el ruido de los motores desaparecía lentamente en la distancia, Clara comprendió que las historias no siempre terminan donde uno espera, y que a veces, los finales más inesperados pueden ser también los más hermosos y transformadores.